Es preciso dejar de creer en la forma, si es preciso dejar de creer en las cosas, si es preciso decir que soy hijo de Dios, es mi corazón la única esencia que resuena sin notas, que resuena sin notas. Si es preciso dejar de pensar como humanos, si es preciso decir que soy solo energía, si es preciso morir y nacer siendo viento, si es preciso dejar por dejar, conquistar ser lo eterno, en vuelo sin rumbo, en vuelo sin tiempo. ¿Cómo no decir que me enciendo de ganas por sentirme despierto, sentir lo profundo, amando mis miedos? ¿Cómo no decir que yo soy lo que pienso, que yo soy lo que creo, que soy bello producto de antiguo experimento? Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contentos por aquí nuevamente compartiendo palabra, y hoy que traemos un gran invitado especial a este podcast de Más Amor, y tenemos aquí a nuestro hermano, a nuestro querido hermanito Giancarlos Queirolo, y bueno, estamos muy contentos porque pues venimos compartiendo hace mucho tiempo grandes experiencias, palabras sagradas, espacios y momentos muy especiales. Y para nosotros es un honor y un privilegio tenerlo aquí con nosotros, hoy compartiendo un poco de su sabiduría, de su experiencia de vida. Así que, pues familia, para acá les presento a nuestro hermano Giancarlo Queirolo. Y bueno, ¿y quién es Giancarlos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Más Amor. Me quedo ahí en un estado de, después de tu canción, tu voz siempre tiene esta característica de conectarte en lo profundo con el corazón. Y escuchándote ahí, sintiendo la canción, ha sido maravilloso. Una vez más, muchas gracias por esta invitación en este espacio tan bonito, tan sagrado, tan hermoso, que viene siendo Más Amor. Giancarlo Queirolo, me cuesta definirme a mí mismo, pero podría decirlo como una persona, un ser humano que le encanta aprender, le encanta leer, que está enamorado del desarrollo humano en términos generales. A los 18 años comenzó todo un camino de desarrollo personal a través de un libro. En mi caso fue un libro el que me abrió el panorama de que había una ruta diferente a lo que era trabajar, ganar dinero, tener una familia, tu casa y morir. O sea, había una ruta totalmente diferente que pues, te permitía desarrollarte como ser humano para lograr la felicidad, la libertad, el amor. Y en mi caso fue un libro el que desvió a ese camino diferente, ¿no? Y desde entonces me apasiona el desarrollo personal. Estoy dedicado ahora mismo a enseñar, a desarrollar seres humanos a través de diferentes formas. Y sinceramente lo que más, dentro de todo ese proceso, ya más de 12 años de desarrollo personal, lo que más ha calado en mí ha sido un trabajo espiritual. O sea, siempre digo que todas las áreas de la vida son igual de importantes, pero la más transformadora es el área del espíritu. Es el área del ser, de lo que realmente somos en esencia, ¿no? Y eso para mí ha sido transformador, ¿no?
Entonces ahora mismo pues siempre me veo a mí como un aprendiz, siempre apasionado por aprender. Ahora mismo estoy como guía, guiando a otras personas en ese proceso. Y bueno, padre, pareja, amigo, hermano, hijo, hermano menor, y todo eso vendría a ser Giancarlo Queirolo, así como que de forma resumida, ¿no? Pues muchas gracias, hermano, por compartirnos un poquito de quién eres y todo eso tan bonito que compartes al mundo. Y me parece muy interesante eso que dices del camino espiritual, la importancia que tiene, ¿no?, esta área en nuestras vidas. Y ahora en tus redes sociales y en todo lo que has venido compartiendo, en tu diseño, en tu misión a este mundo, hay un tema que me interesa muchísimo y es el tema de la sombra, que has venido hablando un poco de cómo integrar nuestra sombra, cómo reconocerla. Y nos gustaría un poco saber sobre qué es esa sombra y cómo podemos identificarla, ¿no? Cómo la podemos habitar y más bien cómo integrarla y reconocer que es parte de nuestro ser. Sí, pues mira, hay diferentes conceptos alrededor de lo que es la sombra, pero siempre me gusta partir de lo principal, ¿no? La raíz de todos los problemas, generalizando, del ser humano, es la separación. Y esta separación siempre la percibimos o la encontramos dentro de diferentes partes o diferentes áreas de nuestro aspecto humano en general, ¿no? Y uno de los aspectos humanos es la mente, es la parte mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la sombra es un concepto que tiene más o menos aproximadamente 110 años, un poco más, que fue desarrollado por el psicoanalista suizo Carl Jung. Carl Jung, durante muchas investigaciones y análisis con diferentes pacientes, se dio cuenta, incluso a través también de diversas investigaciones en culturas, costumbres, religiones, corrientes espirituales, se dio cuenta de que siempre había un elemento que era rechazado y demonizado por el ser humano, como lo malo, lo oscuro, lo negativo. Eso se dio cuenta que había como este patrón repetitivo en diferentes costumbres a nivel colectivo social. Y luego, en el análisis, en la investigación profunda con sus pacientes, se da cuenta de que este elemento también estaba presente de forma personal. Para Carl Jung, la sombra, en resumen, es como que lo no reconocido en uno mismo, porque es rechazado, negado o repudiado por uno mismo debido a nuestra necesidad de adaptación. O sea, voy a poner este ejemplo que nos permite muy fácil de entender. Cuando somos niños, nosotros tenemos diferentes cualidades, nos permitimos sentir todas las emociones. Un niño se puede molestar fácilmente y expresa su ira. Un niño siente tristeza y se pone a llorar sin vergüenza. Cuando está alegre y ríe y muestra toda esa expresión. El niño no juzga lo que siente. El niño simplemente lo siente y lo expresa, ¿no? Lo mismo con sus diferentes cualidades o tipos de personalidad. Un niño un día puede ser un científico, al otro día puede ser un artista, al otro día puede ser un músico, al otro día puede ser un pintor, al otro día puede ser un arquitecto con diferentes partes del ego. O sea, el niño se permite expresar todas sus potencialidades como ser humano. No juzga ninguna. Comienza a juzgarlas en el momento en que estas emociones o estas partes o cualidades son rechazadas por su madre, su padre, su familia o su entorno. Entonces su entorno le dicen, por ejemplo, no debes comportarte de esa forma, no debes sentir eso. Si sientes eso está mal, no debes hacer tal o cual cosa, ¿no? No debes, por ejemplo, un niño que nace en una familia muy científica o muy racional tiende a reprimir sus partes creativas o artistas. Siempre busca la razón. A mí háblame de lógica, de sentido común, de números. Entonces ese niño reprime esa parte. Como el niño y todos los seres humanos tenemos una necesidad innata de adaptarnos a nuestro entorno porque lo que busca siempre el cuerpo y el cerebro es sobrevivir. Tiene un instinto de supervivencia, busca sobrevivir. El ser humano ha aprendido que sobrevive mejor en entornos sociales, con comunidades, con tribus, ¿no? Si nos remontamos hace miles y miles de años, era mejor ir a cazar en tribu que ir a cazar solo. Entonces el cerebro creó este instinto de supervivencia y
bueno, el cerebro ya tenía el instinto de supervivencia, el cuerpo humano siempre busca sobrevivir, el cerebro siempre busca sobrevivir, es algo natural en todos los seres vivos, forma parte de la misma vida en términos generales, y a través de este instinto de supervivencia nace esta necesidad de adaptación, me tengo que adaptar para ser aceptado, para poder sobrevivir. Entonces, el niño lo que más busca es sentirse seguro o segura con sus padres, con su familia, con su entorno. Es allí donde un niño se puede desarrollar bien. Entonces, si el niño siente una emoción o se expresa de una determinada forma y su mamá y su papá le critican, le juzgan o le rechazan esa emoción o esa cualidad, el niño comienza a decir, piensa de forma inconsciente, si yo me muestro así o siento esto, mi mamá y mi papá ya no me van a amar, ya no me van a querer. Entonces esta emoción o esta parte mía está mal. No la debo sentir, no la debo expresar. Entonces nace la primera separación de forma psicológica en el niño y es, me voy a separar en dos. Unas partes y unas emociones que sí son aceptadas para los demás, para mi familia y para mi entorno, y entonces me convierto en estas partes, y todo lo que no está aceptado, todo lo que no me hace sentir seguro, o todo lo que rechaza mi familia, mi entorno social, incluso el colegio, en la adolescencia la sombra se sigue creando, lo sepulto, lo ignoro, lo reprimo, lo mando al sótano de la mente inconsciente creando la sombra. Las sombras son todas estas partes rechazadas, reprimidas, negadas de nosotros mismos por alguna razón de rechazo social o exterior. Es decir, todo lo que no nos gusta de nosotros porque no le gusta al entorno, lo terminó rechazando por un instinto de supervivencia. El problema está en que esto no desaparece. O sea, la sombra, al yo rechazarla de forma mental o al yo rechazar lo que estoy sintiendo, no desaparece, no se elimina, queda totalmente vivo. Y lo que ocasiona son múltiples contradicciones ya como joven, ya como adulto, de quiero esto, pero también quiero esto otro. Siento esto, pero también siento esto otro y esto no está permitido. Siento vergüenza de esto que estoy sintiendo. O pienso de esta forma, pero también pienso de esta otra forma y no debería pensar así. Todo esto genera muchas contradicciones dentro del ser humano, de la persona, de tal forma que hace que viva contradiciéndose a sí mismo todo el tiempo. Entonces, eso vendría a ser la sombra, pero también hay otro elemento muy importante de la sombra y es su parte opuesta, que en términos de psicología profunda es la persona, que es también se puede entender como la máscara. Es lo que yo sí le muestro a los demás, porque sí es aceptado, es lo que yo sí le muestro a otros, porque sí fue aceptado por mi familia, es lo que sí yo le muestro al mundo, a la sociedad, porque sí me van a aceptar. Si yo me muestro de esta forma, utilizo esta máscara o este personaje, entonces voy a recibir aceptación y por lo tanto me voy a sentir seguro o segura y por lo tanto voy a poder sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia mental. Entonces eso en términos resumidos sería lo que es la sombra, ¿no? Lo que no reconozco en mí, que luego termino proyectando en otros, pero bueno, ese es otro tema, esa es una parte en cómo se desarrolla la sombra, que es la proyección, ¿no? Pero la sombra es este elemento de nuestra psique que está vivo, que básicamente es nosotros mismos, somos nosotros mismos, partes de nuestra personalidad, cualidades, emociones, que han sido rechazados por nuestro entorno y que por lo tanto también nosotros lo hemos rechazado y es como que no, esto está mal, no debería pensar así, no debería sentir esto, yo no debería ser así. Y todo eso lo reprimimos, lo sepultamos y sigue vivo convirtiéndose en la sombra. Wow, qué interesante esto tan valioso, ¿no? O sea, escuchándote, la importancia de nosotros como seres humanos saber esto, porque lo que yo logro entender y también de pronto en el camino que yo llevo, se descubre de que esto nos mantiene como en una pseudo libertad realmente y nos mantiene como cautivos, ¿no? Y yo logro entender con esto que me cuentas que entonces eso quiere decir que todos venimos con un carácter preestablecido, con un carácter y vamos actuando a través de un carácter predeterminado donde no somos auténticamente nosotros. Exactamente, Y, tal cual. y me parece muy interesante porque, y también quisiera hacerte como esta pregunta, recuerda esta sombra, entonces,
como cuál es esa vía más adecuada dentro del campo que tú estudias de la sombra para poder integrarla y que esa integración me traiga una verdadera sanación donde yo puedo ser auténticamente yo y donde puedo tomar mis decisiones y ser consciente de ellas, ¿no? Sí, hay, dentro de todo lo que es la integración o la resolución de la relación con la sombra, hay múltiples técnicas, múltiples herramientas, múltiples terapias. Sin embargo, a mí siempre me gusta verlo desde una forma completa. Ver la integración de la sombra no solamente en mi interior, sino también en mis relaciones y en los sistemas. Y justamente esto conecta con lo que te comentaba hace un momento. El primer paso, desde mi punto de vista, es dejar de proyectar nuestra sombra en otros. Lo que pasa es que la mente tiene un fenómeno. Este es el fenómeno de la proyección. Nosotros, de forma consciente, elegimos estas emociones y partes que sí son aceptadas. Y las que no son aceptadas quedan reprimidas, pero no eliminadas. Como la mente consciente, el ego, bueno, el ego forma parte de la mente consciente, que es lo que creemos que somos, ¿no? Yo sí soy esto. Es como toda esta identidad, este yo, de todo lo que vengo creyendo que soy, tiene una parte dentro del ego que es la máscara, lo que sí le muestro a los demás. Y el ego dice, todo lo que no acepto de mí, todo lo que rechazo, lo elimino, pero no queda eliminado, se convierte en sombra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un fenómeno aquí que el ego dice, yo no puedo ser esto, yo no puedo sentir esto, entonces son las otras personas los que sí son los malos, los que sí que me avergüenzan, rechazo. Es como que todo lo que no veo en mí, no reconozco en mí y he rechazado en algún momento, lo proyecto a otros, lo exteriorizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona ha rechazado mucho su desorden o su indisciplina, se percibe a sí mismo como una persona ordenada y disciplinada. Entonces, cuando perciba desorden o indisciplina en otras personas, dirá, ah, esa persona es muy desordenada, muy indisciplinada, y genera ese rechazo, esa persona es así. Lo que no se da cuenta esa persona es que no está rechazando al otro, se ha rechazado a sí mismo y el ego proyecta esas partes rechazadas en los demás. Entonces, una de las primeras formas de integrar la sombra es ver qué estoy proyectando en los demás y que no estoy reconociendo en mí. Entonces, a esto se le llama limpieza de sombra. Es como que a qué personas en mi vida siento que rechazo o repudio y que no ni siquiera los puedo ver, y qué es lo que rechazo y repudio en esa persona. Nos daremos cuenta con la limpieza de sombra que eso que estoy rechazando en la otra persona o que me está irritando, que estoy repudiando, en realidad está en mí. Solamente que el ego no quiere reconocerlo, porque el ego tiene esta imagen de bueno, aceptado, genial, grandioso, maravilloso. Entonces, pero esas partes desagradables no pueden estar en mí. Entonces, como no soy yo el indisciplinado, como no soy yo el perezoso, como no soy yo el agresivo, como no soy yo, etcétera, debe ser la otra persona. Entonces la otra persona es la mala, la otra persona es la agresiva, la otra persona es el controlador, etc. Entonces debe ser la otra persona. El proceso de integración consta de, no, yo también soy así, yo también tengo partes de mí. Porque hay una frase que nos permite entender esto muy bien, y es que no podemos ver en el otro algo que antes no hayamos visto en nosotros mismos. Yo no puedo ver una cualidad en alguien que antes no la haya visto en mí. Si yo veo una cualidad en otro que no me gusta, es porque antes la he visto en mí, pero la he rechazado. Entonces comienzo a recuperar cada una de las proyecciones y siempre inicia por mamá, papá, pareja, hijos. Ahí están las primeras proyecciones. Ram Dass tiene una frase que dice, si quieres ver qué tan iluminado estás o qué tanto crecimiento espiritual estás, pasa una semana con tu familia, porque allí te vas a dar cuenta de tu sombra. Todo eso que no te gusta de ti, que tu padre, tu madre han rechazado en ti, tu padre y tu madre te lo proyectarán. Y entonces tú comenzarás a recuperar partes de esta sombra. Luego con los amigos, luego con el equipo de trabajo, incluso, por eso decía lo del tema de la sombra a nivel completo, se termina proyectando en sistemas. Sistema político, sistema económico, esto de odio, el sistema político,
personas corruptas. Quizás el corrupto está siendo esa persona y no le está viendo en sí mismo. Entonces la sombra no solamente se proyecta en nuestras relaciones más cercanas, sino también en términos colectivos. Lo que no nos gusta de un sistema también está en nosotros y no nos hemos atrevido a reconocerlos. Entonces la integración de la sombra desarrolla mucha honestidad, desarrolla mucha humildad. Llegamos a una conclusión de no soy tan bueno como creo ser, pero tampoco soy tan malo como temo ser. Y lo más hermoso es que termina por disminuir mucho de los conflictos con otras relaciones. Yo siempre le digo a las personas que no tengo conflictos con nadie y no me creen o se sorprenden, pero no saben que no ha sido a raíz de que yo soy una buena persona, ha sido a raíz de estar aplicando mucha limpieza de sombra con todas mis relaciones por mucho tiempo, dándome cuenta constantemente. Al inicio es incómodo porque el ego se resiste a aceptar, pero yo también soy el indisciplinado, pero yo también soy el controlador, pero yo también soy la persona que alza la voz, o también soy el agresivo. También yo soy así. Cuando llega esa conclusión de sí, también tengo estas partes en mí, también soy un ser humano, también siento emociones, también siento miedo, vergüenza, ira. Entonces, también me permito habitar eso en mí. Entonces, ya no está la otra persona y es fantástico porque a las personas a las que guío con la integración de sombras se terminan por sorprender y es como que, wow, mi jefe ya no me cae mal. Wow, mi mamá y mi papá son maravillosos, o sea, ¿por qué siempre he tenido este rencor o este conflicto con ellos? ¡Wow! Y es que el ego ya se percibe a sí mismo como eso que estaba proyectando. Y es como que, es cierto, yo también a veces soy perezoso, yo también a veces soy floja, yo también a veces no tengo ganas, a veces también alzo la voz. No era solamente mi pareja, no era solamente mis padres. Entonces comienzo a volverme cada vez más completo. La integración significa volver a recomponer o recuperar o volver a armar algo que estaba fragmentado. Si nos damos cuenta, el niño no estaba fragmentado en sus inicios. El niño estaba completo. Que estaba molesto, gritaba. Estaba triste, lloraba. Estaba feliz, se reía. Quería ser artista, era artista. Quería ser constructor, quería ser constructor. Pero a poco se va separando de esas partes, se va fragmentando y llega a la adultez prácticamente, por decirlo así, en la mitad de su cuerpo psicológico. Llega Wow. totalmente partido a la mitad y lo que la gente desconoce es que eso es mucho desgaste energético mental. Es sorprendente cómo la gente lucha para sostener su máscara y reprimir su sombra. Y eso crea estrés, crea ansiedad, crea depresión, crea falta de autenticidad y se siente como los demás están en mi contra. Hay alguien que me está controlando, las cosas no salen como yo quiero, debe haber un enemigo allá afuera que me está jodiendo la vida o entorpeciendo mis objetivos. Y la gente desconoce que son ellos mismos en su interior. Entonces recuperan esas partes de sí mismos proyectadas y se van dando cuenta de este descubrimiento de que todo el tiempo he sido yo y todo el tiempo ha sido este autosabotaje en mi interior, ¿no? Es muy sorprendente lo que sucede. Entonces, la integración de las proyecciones es una de las formas de integrar la sombra de forma muy práctica y rápida. Otra forma es la que hacía el mismo Carl Jung, que se llama imaginación activa, y es dialogar cada vez más con estas partes en mi interior. Al inicio esto parece extraño o pensamos que solamente es producto de nuestra imaginación, pero poco a poco en el proceso nos damos cuenta que a través de esta imaginación activa, la psique al comunicarse o la mente consciente al comunicarse con estos elementos de la mente inconsciente tienen más sentido y más vida de lo que creemos. Y comienza a haber un diálogo interno, comienza a haber un diálogo interno. Comienzo a imaginar que dialogo con estas partes, por eso se llama imaginación activa. Comienzo a dialogar con mi ira, comienzo a dialogar con mi vergüenza, comienzo a dialogar con esa parte que no me gustaba, comienzo a dialogar con mi poder, comienzo a dialogar con mi sexualidad y comienzo a imaginar todos estos escenarios y ahí hay mucha conciencia, porque sorprendentemente pareciera que fuera mi imaginación, pero se genera un diálogo, se genera una integración y la persona cuando vuelve de esta meditación prácticamente, visualización,
se da cuenta de que, wow, eso estaba en mí y soy yo, esto está en mí. Lo que estoy pensando que creo que no debo pensar nace en mí, no es el otro el que está pensando así, ¿no? Entonces, estas son dos de las múltiples formas que hay para poder integrar la sombra, ¿no? Y se logra esa sanación. La persona recupera poder y comienza a mostrarse más auténtico, más auténtica. Por ejemplo, también cuando integramos el miedo, un miedo bien integrado se vuelve claridad. Cuando integramos nuestra agresividad, que la agresividad es otra que proviene de la ira, que es otra de las emociones más rechazadas. Rechazamos la ira, recuperamos nuestra agresividad, bien integrada se vuelve firmeza para poner límites sanos en la vida, para hacernos respetar, para ir por lo que queremos, que se convierte también en capacidad de decisión de quiero esto, voy por eso, confío, me entrego, voy por eso, ¿no? Una persona que no ha recuperado ese poder está como que a merced de otros. No, siempre veo esto de personas que rechazan su ira o su agresividad sin haberlas integrado, porque no se trata de voy a integrar mi ira y mi agresividad y salgo afuera a pegarle a todo el mundo. No se trata de eso. Se trata de que esa energía que es fuego la canalizamos bien, la expresamos de una forma saludable y auténtica y la persona ahora recupera mayor firmeza. Dice, uff, yo he estado, por ejemplo, dejándome manipular por mi pareja o dejándome controlar por mi jefe y me faltaba el respeto. Pues ahora que he recuperado mi agresividad, pongo límites sanos, me expreso más claramente, soy firme con mis decisiones y eso me permite moverme mejor por la realidad, ¿no? Y eso genera incluso más amor, más confianza, justo, más amor, Más amor. más seguridad, más confianza por la vida, ¿no? Y así con todas, incluso la sexualidad también es otra debido a pues toda la historia religiosa que tenemos en Occidente a través del catolicismo. La sexualidad es otra de las áreas del ser humano bien rechazadas debido a esto. Y eso también en primer lugar, genera sombra y genera autosabotaje. Y eso se puede ver claramente en estos pues, guías espirituales, maestros espirituales que terminan violando personas, que terminan teniendo desórdenes sexuales. Y todo esto y es por no haber integrado su sexualidad, sino por haberla rechazado como algo malo. La sexualidad bien canalizada, expresada de forma saludable, es la energía creativa más grande que tiene el ser humano, porque es la energía que nos permite traer vida a la Tierra. Entonces eso, bien canalizado, es potencia creativa. A mí me gusta verlo como la energía de Dios en mí que me permite crear. Esa es la forma en como me gusta ver la energía sexual, la energía creativa, la energía de Dios en mí que me permite crear. Pero esto se requiere integración. Al inicio una persona, pues, por ejemplo, que ha nacido en una familia donde demonizaban la sexualidad como que era obra del diablo, que no debe sentir deseo sexual, eso está mal, pues la persona genera mucha rigidez. Suelo ver personas que llegan a mí con estos síntomas y siempre le pregunto, ¿cómo estás con tu área sexual? No, no me hables de eso. Y es como que, no. Y se nota claramente que son personas que no disfrutan, que viven en la vida con una máscara muy ruda, muy rígida, de, no, esto no debería ser así, no me permito sentir placer, no me permito disfrutar, reír, gozar, estar alegre, vivir. Si no es como que las cosas deben ser de esta determinada manera y si no son así, pues no me siento bien. Personas muy rígidas al momento de vivir. Y todo eso producto de la sombra, ¿no? Entonces, estas son algunas de las formas de poder integrar esta sombra, vivir esa sanación, vivir esa armonía interior, para al final mostrarnos en el mundo más completos y sobre todo más auténticos. Qué increíble, ¿no? Y qué bonito y qué liberador es verdaderamente integrar esa sombra, ¿no? Según todo esto tan bonito que nos compartes, comprendo que al final somos víctimas, ¿no? De ese carácter preestablecido con el que venimos. Y por eso te quería preguntar primero sobre cuál era esa vía para poder integrar la sombra, pero también a nosotros ser víctimas, cómo el ser humano en ese carácter, digamos, preestablecido que traemos todos. Entonces, ¿cómo identifico yo esa sombra o cómo llego yo a ese punto de poder decir necesito mirar esa otra parte de mi vida y cómo esta inteligencia, digamos, suprema
nos conecta a poder como conocer que no somos eso. ¿Ya? ¿Cómo identificamos eso? Hmm. Por ejemplo, una persona que necesita trabajar el tema de la sombra es una persona que vive constantemente en conflictos con los demás. Se pelea con el mamá, se pelea con el papá, se pelea con la pareja, siempre tiene las relaciones terminan mal, guarda rencor, resentimiento y siempre está peleándose con los demás, incluso peleándose con los sistemas. Además tiene comportamientos de los cuales luego se arrepiente. Hay una forma muy... cuando hago este proceso de integración le digo a las personas, hay una forma muy fácil de descubrir tu sombra. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que haces cuando estás a solas? ¿Qué es lo que piensas cuando estás a solas? ¿Qué es lo que sientes cuando estás a solas? Porque cuando estamos a solas ya no estamos sosteniendo la máscara social. Ya no estamos sosteniendo la máscara social. Entonces aparece todas estas partes que no me permito mostrar a los demás. Entonces, si lo que yo hago estando a solas está en contradicción con lo que muestro o con lo que le digo a otros, ahí claramente hay una contradicción, ¿no? Hay una dicotomía, hay como una dualidad entre esto, ¿no? Es como, soy esto, no me permito mostrarlo. Entonces, ¿quién soy? ¿No? Si soy esto y no me permito mostrarlo, pero cuando estoy con otros me muestro así, ¿quién soy? Entonces, mientras más conscientes seamos de las contradicciones en nuestra propia vida, mientras más conflictos tengamos con los demás y por último, mientras más impulsos de los cuales no puedo controlar, es como también, por ejemplo, en una discusión, la persona explota, baja la emoción y luego dice, no quise decir eso. ¿Por qué me comporté así? Yo no quise hacer esto. En ese momento lo que ha sucedido es que la sombra se ha apoderado de la persona de forma psicológica. Entonces la persona explota. Por lo tanto, si hay muchas de estas explosiones emocionales o también suele suceder con la tristeza, estoy a solas y me siento triste, me siento muy triste, hay una depresión en mí muy fuerte, pero luego llegan más personas y me alegro. Aunque esto tiene que ver más también con una herida de abandono de la infancia, también la sombra se puede percibir allí claramente. Entonces es cuántos conflictos tengo con los demás. Por otro lado, también cuántos de estas explosiones tengo y de las cuales no me doy cuenta y después de que suceden estas explosiones, esos impulsos, vuelvo a mi estado consciente y digo, ¿por qué me comporto así? Y finalmente lo que hacemos cuando nadie nos ve, lo que pensamos cuando nadie está a nuestro alrededor, incluso el pensamiento también se puede mostrar ante las demás personas, ¿no? Porque nadie se da cuenta que estoy pensando, pero realmente lo estoy pensando. Entonces, el trabajo de sombra nos permite también aumentar nuestra conciencia. Oh, estoy pensando esto. Estoy haciendo esto cuando estoy a solas, ¿no? Estoy haciendo esto cuando nadie me ve. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Me drogo cuando nadie me ve. Me masturbo compulsivamente cuando nadie me ve. Comienzo a fantasear que tengo un montón de dinero, pensamientos lujuriosos cuando nadie me ve. O imagino que tengo el poder sobre muchas personas cuando nadie me ve. O cuando estoy a solas siento esta emoción que no la siento cuando estoy con otros. Entonces allí comienzo a descubrir estas partes mías, estas emociones reprimidas que no han estado presentes en el momento en que estoy en diferentes entornos, la máscara social, de tal forma que la sombra se muestra allí. Allí una persona requiere iniciar su proceso de integración de sombra. También otra forma es el autosabotaje. El autosabotaje. Me rechazo a mí mismo, no quiero ser así, no me gusta cómo soy, quisiera ser una persona diferente. Yo cuando descubrí la sombra, en lo personal tomé una decisión y es dejar de buscar mi mejor versión. Y yo sé que esto es muy popular en el mundo del desarrollo personal. Siempre tienes que ir a tu mejor versión, tienes que luchar por ser tu mejor versión, tienes que trabajar un montón en ti por ser tu mejor versión. Lo que pasa es que la mejor versión es un ideal del ego. Un ideal que rechaza y niega partes como la indisciplina, la pereza, la falta de constancia, la inseguridad, el miedo.
La mejor versión tiene que ser alguien totalmente desarrollado, con muchos logros, con muchos objetivos, con muchas cualidades desarrolladas. Ignoramos en ese momento que si para yo sostener todo esto tengo que haber rechazado todo lo opuesto. Entonces la mejor versión en realidad crea sombra. Por eso cuando descubro la sombra tomo la decisión de ya no quiero ser mi mejor versión, quiero ser Giancarlo lo más completo que pueda. Giancarlo el que ríe, Giancarlo el que llora, Giancarlo el que se molesta, Giancarlo el que pone límites, Giancarlo el que va por sus sueños, Giancarlo el que tiene poder, Giancarlo el que tiene vulnerabilidad, Giancarlo el que es sensible, Giancarlo el que juega, Giancarlo el que se muestra tal cual como es. No hay esa tensión psicológica de debería ser así, debería comportarme así, debería sentir esto, debería hacer lo otro. Si estoy en este grupo social este día, debería hacer esto. Mucha tensión psicológica, mucha separación en la mente, una guerra interior, la sombra con la persona, peleándose constantemente. Y eso crea muchísimo, muchísimo sufrimiento humano a la larga, ¿no? Entonces, eso vendría a ser como los síntomas que una persona presenta en sí mismo para comenzar a hacer el trabajo de la sombra. Qué increíble. Porque eso quiere decir que la sombra, pues como yo lo identifico con lo que me dices, es como la forma cruel en que el espíritu nos toca para que podamos despertar y conectarnos con él, con lo que verdaderamente somos, ¿no? Con ese amor que somos por naturaleza, ese que nos condena a la eterna felicidad. Y, y qué bonito cómo todos llegamos ahí. O sea, yo siento que nadie se va de este plano sin conocer como esa parte. Y yo también te quería preguntar, hermano, al ver la importancia de integrar nuestra sombra, de conectar con la verdad, porque al final es como llegar a la verdad, ¿no? De reconocer que yo también soy eso. Y eso es muy fuerte, o sea, es cuando yo muchas veces me voy ahí también a cuando uno va a hacer reconocimiento, atravesando ese proceso constante de reconocimiento de por qué yo juzgar, digamos, al violador, sí, quizás también en mí hay algo allí reprimido. Exactamente. Y Durísimo. para el ego es Sí, sí, tremendo, sí, o sea, sí, 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 reconocer sí, sí, sí. de cuántas veces también no he sido yo un pedófilo, ¿no? En Exactamente. pensamiento, en reconocer eso y verdaderamente qué gran trabajo tan profundo que nos toca al ser humano reconocer todo eso. Sí. Porque estoy juzgando a los que están tirando bombas a otros países si yo también destruyo mi entorno con mis palabras Exactamente. y destruyo a alguien psicológicamente con mis palabras, con mis actos? Wow, eso Es durísimo, es es tremendo incómodo. y me parece increíble en este caso, por ejemplo, tu misión de venir a traer como y compartir y como aceptar esa responsabilidad de compartir esto, ¿no? Porque es muy profundo, eso es como abrirle la conciencia a una persona y qué gran responsabilidad abrirle la conciencia a una persona sin saber el impacto que le va a generar encontrarse con que nada ha sido culpable más que tú mismo Sí. también por ser víctima de un carácter preestablecido, ¿no? Exactamente, sí. Qué bueno, y a mí me gustaría saber, digamos, en los procesos también que acompañas, cuando la persona ya lo identifica, encuentra esa vía, en este caso, encuentra una persona como tú que tiene la experiencia para integrar toda esa sombra, ¿qué pasa con el autoestima de esa persona cuando hay un reconocimiento y una integración de esa sombra? Guau, se va a las estrellas. Y es una autoestima saludable. La autoestima, de hecho, es como... no solamente es la aceptación de todas estas partes psicológicas y emocionales, sino también es el autoconocimiento de ello, ¿no? Este autoestima, por ejemplo, cuando no hay un trabajo de sombra, tendemos a enamorarnos del ego. Entonces, solamente me amo por todo lo que acepto de mí. Y eso es más ego, es un ego más inflado. Es un ego que solamente se reconoce a sí mismo como lo que sí acepta. Y todo lo que no acepta, lo rechaza. Entonces, eso desde mi punto de vista es como que no es autoestima. Eso es idolatría personal, fanatismo personal. Incluso puede suceder lo que le sucedió a esta historia de Narciso, ¿no? Que se ve al lago y se enamora de sí mismo, creando este concepto hoy por hoy que está
también muy en tendencia en las redes sociales, y es las personas narcisistas, ¿no? El narcisismo, enamorarse compulsivamente de uno, de tal forma que no siento a nadie más que no sea yo, creando un nivel de conciencia muy egocentrista, todo gira alrededor de mí. En cambio, el trabajo de sombra, desde mi punto de vista, es como que destruye eso, lo va reduciendo poco a poco, porque te das cuenta que no eres ese ego perfecto, ideal, hermoso y maravilloso, sino que también tienes todas estas partes tuyas, y entonces el ego va cediendo, 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 y aparece una aceptación más saludable, más armoniosa, más auténtica, incluso más plena. Es como, también puedo ser torpe, también puedo sentir vergüenza, también puedo a veces sentir pereza, y no está mal, está bien. Entonces me relajo, y la relajación genera mucha energía. Es lo opuesto que creemos de que debemos esforzarnos, esforzarnos, esforzarnos para tener mucha energía. El cerebro relajado, el sistema nervioso parasimpático tiende a ser el más creativo de nosotros mismos, que el simpático, que está todo el rato en alerta, que no puede vincularse, que no puede crear, que no puede memorizar, que no puede aprender. Cuando el cuerpo se relaja, aparece un potencial diferente en el ser humano. Entonces aparece esa autoestima saludable de aceptar todas nuestras partes psicológicas, físicas y emocionales, ¿no? Para luego, a mí también me gusta verlo de esta forma, es que esto da como una base para luego ya profundizar en el espíritu, que ya vendría a ser la disolución del ego, de la presencia consciente, el ser, el yo soy, el espíritu, la conciencia, el puro, lo que realmente somos, ¿no? Cuando la conciencia ha aceptado toda su humanidad, en este sentido, ¿qué es la humanidad? Pensamientos, emociones, comportamientos, conductas, ¿no? Voy aceptando, es como voy aceptando cada vez más a mi ego, de forma saludable y sana, con sus cualidades luminosas, con su sombra, las virtudes, defectos, fortalezas, debilidades, en una armonía en mi interior, que es un proceso largo, 1 año, 2, 3, en realidad la sombra está presente para toda la vida. Es un elemento que siempre va a estar en la psique por la necesidad de adaptación. O sea, las máscaras que comentaba hace un momento no son malas. El problema es identificarnos únicamente con las máscaras. Cuando nos identificamos solamente con las máscaras. Cuando nos identificamos únicamente con las máscaras, cuando creemos que solamente somos lo que mostramos socialmente, cuando sucede eso, ahí está el problema, ahí se crea la tensión psicológica. Pero cuando ya comenzamos a ver todo el espectro de nuestra psique, es como que, mira, puedo hacer todo esto, y hay una relajación. Entonces voy más armoniosamente a esa disolución del ego. Esto también lo recuerdo que a mí en lo personal tuve una experiencia como esas, leyendo un libro, también leyendo un libro que hablaba de la conciencia de unidad, de que, bueno, aquí entraríamos a términos espirituales, de que la conciencia, ese testigo, conciencia observadora, yo soy, ser, espíritu, termina siendo todo en realidad, que el sueño y el soñador son lo mismo, que la vida y la persona que observa la vida o que juega la vida es lo mismo, toda esa conciencia unidad. Y recuerdo que había estado mucho tiempo integrando mis sombras. La disolución de ese ego fue como que se desintegró completamente, percibo la conciencia unidad, me pongo a llorar y digo, wow, he vuelto a casa. O sea, nunca me fui de casa. Y estaba sentado en el mismo lugar donde leía siempre, donde hacía mis limpiezas de sombra, hacía mi trabajo interior, y ahí llega esa especie de éxtasis inexplicable, donde la conciencia amorosamente se disuelve en el todo. El ego se disuelve, ya no hay guerra interior, ya no hay ese conflicto todo el tiempo, se disuelve amorosamente y se vuelve uno con todo. Y eso es life changing total, o sea, te cambia la vida completamente y es muy amoroso, ¿no? Entonces, yo siempre invito a las personas a llegar a ese punto. Es como que justo ahora mismo me encuentro totalmente comprometido en llevar a las personas a un viaje de integración hacia el espectro de la conciencia, que son 4 niveles. El tema de la sombra es el primer nivel. El nivel de la separación psíquica, persona con sombra. Pero luego hay un siguiente nivel, y es de la mente con el cuerpo. Cuando tú le preguntas a las personas, ¿eres un cuerpo o tienes un cuerpo? Te dicen, no, tengo un cuerpo. Entonces ven al cuerpo como un objeto.
Y ahí hay una separación, un segundo nivel de separación. En este segundo nivel de separación, al no percibir el cuerpo, no lo sentimos. No sentimos el cuerpo, no sentimos sus emociones, rechazamos sus partes, rechazamos lo que aparece en cada uno de nuestros sistemas, y esto genera muchos síntomas. Hoy por hoy se habla mucho de lo que pensamos y lo sentimos, y lo que sentimos se somatiza en el cuerpo, pero es que eso siempre ha sido así. Pensamiento, emoción y síntoma siempre han sido uno, nunca han estado separados, porque lo que pensamos produce una diferente reacción bioquímica en el cuerpo que sostenida en el tiempo, si es estrés, por ejemplo, lo debilita. Es que ahora estamos como que descubriendo, pensamiento, emoción y cuerpo no están separados. No, es que nunca han estado separados. Entonces, cuando llevamos a la persona a una integración de su mente y de su cuerpo, se desarrolla un potencial físico. El tercer nivel de separación es el ser humano con la vida. El ser humano se siente separado de la vida. Y entonces ve a la vida como un campo de batalla en el que tiene que sobrevivir. La vida me trata mal, la vida me pone muchos desafíos, la vida me pone muchos problemas, la vida es un infierno al que tengo que portarme bien para poder sobrevivir, y cosas como estas que al final generan mayor sufrimiento en el ser humano. El tercer nivel de integración es volver al ser humano con la vida, que la vida se vuelva uno. De hecho, en uno de los libros de Eckhart Tolle, Eckhart dice, ¿quieres el secreto de la felicidad, la paz y el amor? Sé uno con la vida. Eso es todo. El secreto de la felicidad, la paz y el amor, sé uno con la vida. Lo que hace que finalmente esa conciencia que ha ido integrándose, sombra y máscara, cuerpo y mente, ser humano completo con la vida, termine disolviéndose en el todo, en el espíritu, en la conciencia no manifestada, en Dios prácticamente, ¿no? Y ese es el último nivel de separación en donde la conciencia vuelve a casa. Por eso decía hace un momento, donde vuelve a casa y se reconoce a sí mismo como uno con todo. Ya no solamente con la vida, ya no solamente con el cuerpo, ya no solamente con la sombra, sino soy uno con la sombra, soy uno con mi cuerpo, soy uno con la vida, soy uno con todo. Y a este proceso de integración es justamente lo que le he llamado uno, que Wow. es un viaje de integración completo del desarrollo del ser humano, de pasar por estos 4 niveles para volver a la conciencia de unidad, ¿no? Entonces es prácticamente el proyecto de mi vida ahora mismo. Estoy totalmente enfocado allí porque, como le dije al inicio, si el problema fundamental o la raíz fundamental del ser humano es la separación, hay que integrar cada uno de los niveles de la separación. Y esto es algo que yo no me he inventado. Esto lo demostró Ken Wilber a través del espectro de la conciencia, que fue uno de sus primeros libros, y demostró estos 4 niveles de separación. Primero la mental, luego la física, la tercera la del mundo exterior y mundo interior, y finalmente la de la conciencia o el ser con el todo, con Dios, ¿no? Entonces esto crea un ser humano más libre, más consciente, más maduro, más responsable de sí mismo, porque se da cuenta que todo gira alrededor de esa conciencia en realidad, y sobre todas las cosas, más amor. Lo Más vuelve amor. más amoroso porque se da cuenta que el otro ser humano, el otro animalito, el árbol, todo viene a ser lo mismo, todo es uno. ¿Cómo, cómo, cómo pelearíamos, cómo juzgaríamos, ya sabiendo que la sombra se proyecta y ese juicio es mi propia sombra, a otra persona? Ya no existiría, se disolvería, ¿no? Se disolvería completamente en eso, y es como vives en un estado de conciencia diferente, en un nivel de conciencia diferente. Qué increíble, o sea que nos damos cuenta a través de toda esta bonita experiencia de que la salud está en abrazar nuestra sombra, ¿no? Y hacer la parte de nosotros donde podemos experimentar el yo soy uno con Dios, ¿no? Cuando se acaba todo esto. Y bueno, yo principalmente te quería agradecer, hermano, por toda esta sabiduría que nos vienes a compartir, tan importante, tan bonita. Y me encantaría que nos dejaras una reflexión, digamos, como para hacer este cierre, una reflexión sobre la sombra y de cómo integrar esa sombra nos trae todo eso tan bonito que tú nos has contado, ¿no? Nos trae más amor, nos trae unión con la naturaleza, con la vida, aceptación, como conocer el verdadero éxito, ¿no? Eso. De mantenernos inquebrantablemente felices ante las situaciones porque sabemos que es perfecto, como toda esa claridad que nos trae esa verdad de aceptar que somos esa sombra también, ¿no?
Sí, mira, la pregunta me recuerda a una experiencia que tuve con mi maestro, que es un chamán de Perú que se llama Víctor. Yo me acuerdo que estaba en una etapa de mi vida donde me identificaba mucho con mi ego. Y a este ego yo lo había inflado de muchas características espirituales. O sea, lo que conocemos como ego espiritual. Ujú. Yo estaba totalmente ahí en el ego espiritual, donde no debía molestarme, no debía portarme mal, debía estar siempre en modo zen. O sea, muchas características con mucha identificación llevadas al exceso. Ujú. Mucho ego espiritual, ¿no? Y me voy, regreso a Perú por un tiempo, me voy a la montaña de Quirpón, que es el lugar donde él hace su trabajo espiritual, hace sus ceremonias. Y yo recuerdo que cuando hablo con él le digo, maestro, vengo aquí para descargar unos códigos, porque yo ya estoy en alta frecuencia máximas, máximos dominos máximos, y pues yo descargo códigos y soy el iluminado, ¿no? Por Ya. decirlo así. Em, Soy el gurú peruano, ¿no? Y le digo descargar códigos y el maestro, que pareciera que tuviera un escáner mental del interior, pues me mira y me dice, ah, vienes a descargar códigos, vienes a descargar códigos, qué interesante. Y comenzamos a hacer el trabajo interior y pues yo justamente le cuento, entramos a un espacio de mucha vulnerabilidad y le digo, maestro, también hay algo que le quiero contar y es que sueño mucho con una demonia. Tengo pesadillas en las noches donde hay un demonio femenino que me quiere matar y esto me pasa mucho tiempo y maestro, yo medito, yo estoy comiendo bien, hago mi trabajo interior, estoy dedicado a un proyecto, o sea, soy una buena persona, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, no? Ujú. Y el maestro me miraba y era como que, ah, mira, qué interesante. Al final llegamos al punto cúspide de su trabajo espiritual, ese trabajo que estábamos teniendo, y en esta cúspide yo pierdo la cordura. Entro en un estado donde ahora lo puedo entender, en ese momento no lo entendía, donde mi máscara se rompe y sale toda mi sombra. Y yo comienzo a molestarme, comienzo a tomar actitudes como que de burla, sale como un payaso, comienzo a sentir mucha ira, comienzo a perder la cordura, como que a volverme loco, literalmente. Ujú. Y en ese momento el maestro se posiciona, recuerdo claramente toda su firmeza allí, me mira a los ojos, me señala la cara y me dice, esta es tu sombra. Yo en ese momento no sabía lo que era la sombra, no sabía nada de lo que he contado el día de hoy. Cuando yo vuelvo de la experiencia espiritual, yo sentía que algo en mí se había desaparecido. Incluso a mí me costaba creer en algo. Mi conciencia se había expandido tanto, 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 pero no estaba preparado. Incluso en ese momento de expansión, mi sombra aparece y arremete con toda mi conciencia, que prácticamente esto, Ken Wilber, por ejemplo, lo llama el abrazo de la sombra. La sombra se apodera de la conciencia, ¿no? Y ¡pah! Aparece. Cuando termina la ceremonia, vuelvo al día siguiente, me despierto, yo llego a la habitación y decía, ¿ahora qué creo? ¿Quién soy? Si no soy este ego espiritual y soy este loco, este payaso, soy esta ira, ¿quién soy entonces? ¿Quién soy? Y eso para mí me cambió, ha sido la experiencia más transformadora de mi vida, porque en primer lugar me hizo aterrizar en humildad y comenzar a abrazar todas esas partes. Y aparecieron dos valores muy importantes que justamente responden la pregunta, y es que aparece la honestidad y aparece el coraje, porque fue otra de las lecciones ese día del maestro que me decía, el ser humano espiritual es corajudo, no tiene miedo, encarna esa fuerza de la naturaleza para transformarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ese coraje de ver mi sombra y la honestidad de ver todo eso. Entonces, fueron meses muy difíciles porque no sabía en qué creer, incluso no sabía qué hacer, me levantaba en la mañana sin un sentido. Hoy lo pude entender como la medicina junto con el maestro disolvieron agresivamente ese ego espiritual, pero fue necesario, era muy necesario. Entonces poco a poco comienzo a recuperarme, poco a poco comienzo a recuperarme, hasta que llego a una frase que dice, el ser humano es quien elige ser. Entonces recuerdo esa capacidad de elección y ya comienzo a elegir entonces no un ego espiritual súper inflado, sino un Giancarlo más completo, más elijo entregarme a Dios, elijo seguir un camino más verdadero, más honesto, más transparente
incluso comienzo a expresar, tomo la decisión de ya no vivir con secretos, tomo la decisión de mostrarme transparente, tomo la decisión de mostrarme cómo soy, y es así poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que también incluso haciendo una terapia de sombras con esto de los sueños, descubro que esa demonia era una ira, era mi propia ira, que todos los días me llamaba la atención. Lo que pasa es que, ¿por qué era una demonia? Porque yo la ira la demonizaba. Se mostraba en mi mente inconsciente como un demonio. Los sueños es una comunicación directa de la mente inconsciente con la mente consciente. Es como que la mente inconsciente le quiere dar un mensaje a la conciencia para que la conciencia se desarrolle. Entonces, cuando integro a esa demonia y me doy cuenta que era mi ira, yo comienzo a desarrollar esta firmeza de la que hablaba, esto de seguir mis valores, mis principios, y mi carácter se comienza a desarrollar también. Si decido ser honesto, voy a ser honesto. Si decido ser transparente, voy a ser transparente. Si decido vivir en amor, pues decido vivir en amor. Entonces mis decisiones ya no eran tan volubles, un día sí, un día no. Si decido vivir en coherencia, pues trabajo la coherencia, ¿no? Y era más fácil, ya no había tanta contradicción porque había recuperado mi ira, que bien canalizada, bien integrada, se vuelve firmeza y límites sanos, ¿no? Incluso límites sanos también. Sí es cierto que la expansión de la conciencia te lleva al amor, pero también es cierto que hay momentos y hay circunstancias donde es necesario poner límites sanos a ciertas personas porque simplemente no van con la energía del momento, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Entonces al final coraje y honestidad son para mí los dos valores más importantes al momento de integrar la sombra. Ser, como siempre les digo a las personas, brutalmente honestos con uno mismo. Si estás pensando eso y te avergüenza, sostén ese pensamiento. Si estás sintiendo eso, la emoción que sea, y no la quieres sentir, obsérvala por un momento. Si aparece un comportamiento tuyo o una conducta tuya que dices, no, esto no soy yo, esto no es parte mía, sélo brutalmente honesto de reconocerlo. Los secretos también es otra forma en donde ver la sombra. Los secretos no son nada más y nada menos que una vibración de miedo. Tengo miedo a que las personas se enteren de esto. Entonces, por eso lo oculto, lo oculto, lo oculto. Y eso luego aparece de múltiples formas en la persona. También la vocecita de la cabeza, cuando es muy exigente, también es sombra. Es que hay muchas las formas en donde la sombra escurridiza quiere mostrarse, porque siempre busca atención. O sea, la sombra no es mala, no es nuestra enemiga, no es algo negativo en nosotros. Somos nosotros mismos con falta de amor. Prácticamente es eso. Y una vez que le damos amor a esa sombra, armonizamos la relación y entonces aparece un estado mental más armonioso, más pleno, más saludable, y ahí, como lo preguntabas, ¿no? Esa recompensa de esto soy yo y me acepto y me amo. No inflo el ego de wow, esto soy yo, soy maravilloso, soy perfecto, como en el caso que les comentaba del gurú peruano espiritual, ¿no? Sino que también soy así, también soy así. Y eso, irónicamente, es muy magnético, porque las personas quieren también ser auténticas, pero no se lo permiten. Las personas también quieren tirar ese peso mental de ser así, debo ser así, no debo ser así, debo sentir esto, no debo sentir esto, debo pensar esto, no debo pensar esto. Entonces, todo eso se disuelve, se cae amorosamente, y la sombra y la persona o la máscara se vuelven uno, una identidad más armoniosa, más sana, más completa, más integrada y por lo tanto más en unidad, ¿no? Muchas gracias por tu reflexión, hermano. Muchas gracias a mí por tu presencia y darnos el privilegio de compartir contigo. Y pues para todas las personas que quieran seguir a Giancarlos, que nos cuentes un poco cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, qué nos quieres compartir para que todas las personas a las que llegue este podcast, este video, este compartir, puedan compartir también contigo y llenarse de ese amor. Sí, sí, me pueden seguir en Giancarlo Cairolo, @Giancarlo Cairolo en Instagram. Y justo también quería hacerles una invitación especial a un evento virtual que vamos a realizar el 20, 21 y 22 de mayo a las 8 p.m. hora España. Es un evento virtual que se llama La Sombra que te gobierna, que es donde hablo de esto. Ya es todo un proceso, tenemos un manual formativo, son 3 días donde
amorosamente y de forma sencilla y con una metodología demostrada detrás, que gracias al genio de Carl Jung, pues tenemos todas estas teorías y múltiples autores más que la han desarrollado. Allí comparto 3 ejercicios, compartimos más sobre la sombra, cómo se presenta en tu vida diaria, en tus miedos inconscientes, en tu autosabotaje y sobre todo en tus relaciones. Todo aquello que no te gusta del otro está en ti, como también todo aquello que admiras obsesivamente en el otro también está en ti. Eso tampoco no lo hablaba, que la sombra no es solamente lo malo, lo rechazado en mí, también aquello que no reconozco en mí también está en el otro. Por ejemplo, yo admiraba mucho la disciplina, pero así un montón de ciertos formadores en el desarrollo personal allá en Estados Unidos. Y yo, wow, qué increíble este hombre. Eso también es sombra, porque esa disciplina que yo veo en el otro y el cual admiraba, también estaba en mí, solo que necesitaba ser desarrollada. Entonces la sombra no solamente es lo negativo, lo malo, sino también dones, talentos que no nos hemos permitido integrar y decir, yo también tengo este don, también puedo hacer esto, y comienzas a desarrollar esa habilidad. Entonces, en este evento virtual de 3 días vamos a ver todo eso, cómo está presente en tu día a día, en tu familia, tus relaciones, y tomar conciencia de esa sombra para integrarla para que ya no te gobierne más. Por eso es la sombra que te gobierne. 20, 21 y 22 de mayo a las 8 p.m. hora España. Muchas gracias, hermano. Un Que placer. Dios bendiga tu camino, tu vida, tu familia. Y bueno, muchas gracias, familia. Recuerden que más amor a todo en la vida para que podamos abrazar esa sombra y ser auténticamente nosotros. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias.